Se realizó una exhaustiva investigación acerca de cuáles eran las principales causas de la mortalidad infantil en el barrio Petecuy de la ciudad de Cali. Las investigaciones arrojaron los resultados de que las principales causas de la mortalidad infantil son la violencia, impulsadas por las pandillas que se encuentran en esta localidad. También, otra causa principal de la mortalidad infantil es la desnutrición o enfermedades que debido a su situación económica no pueden costearse el tratamiento necesario para sobrevivir y luchar contra estas enfermedades. Los objetivos de desarrollo del milenio son metas u objetivos que se han planteado para poder disminuir y afrontar problemáticas que aquejan al mundo y que son muy dañinas para el mismo. Estos objetivos se hicieron en el año 2000, en septiembre, y se contó con 191 jefes de Estado y de gobierno pues, para tratar sobre estos objetivos. Las metas son disminuir las problemáticas de las cuales se tratan a la fecha del 2015, el año 2015, estos 8 objetivos poderlos disminuir. Estos objetivos simbolizan grandes desafíos que dependen de la voluntad tanto del Estado como de la sociedad, y pues así para que éste pueda tener un mejor desarrollo y poder bajar los índices de problemáticas en estos casos, en estos temas. Y pues a continuación voy a decir los objetivos del milenio. El objetivo 1, erradicar la pobreza extrema y el hambre. El objetivo 2, lograr la enseñanza primaria universal. El objetivo 3, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. El objetivo 4, reducir la mortalidad infantil. El objetivo 5, mejorar la salud materna. Objetivo 6, combatir el paludismo, el VIH-Sida, entre otras. Objetivo 7, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Objetivo 8, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. De estos objetivos, nosotros elegimos para nuestro trabajo el objetivo número 4, reducir la mortalidad infantil. Esto lo elegimos ya que la mortalidad infantil es un tema que se ve mucho en nuestro país. Es una problemática muy grande y que está tomando gran parte en nuestra sociedad, ya que el futuro del mañana, nuestros infantes pues, están perdiendo la vida por diferentes aspectos. Entonces, este tema nos llamó mucho la atención y lo quisimos tratar en nuestro proyecto. Gráficas. Cabe resaltar que los resultados obtenidos en estas encuestas no son confirmados por ninguna entidad del gobierno, sino que simplemente fueron unas preguntas que se le realizaron a ciertas personas de determinada comunidad. La primera pregunta dice: ¿cuál crees que es la principal causa de mortalidad infantil? A. Violencia entre pandillas. B. Enfermedades como cáncer, leucemia, etc. C. Maltrato familiar. D. Desnutrición. Y los porcentajes obtenidos en cada respuesta fueron los siguientes. Para la respuesta número A fue un 37%, para la B fue un 13%, para la C un 17% y para la D un 33%. En esta pregunta se puede observar que la violencia entre pandillas y la desnutrición son las principales causas de mortalidad elegidas por los encuestados, aunque se puede ver que las pandillas no son solo un problema del barrio Petecuy, sino de toda la ciudad en general. La segunda pregunta dice: ¿cuál crees que es la principal solución para esta problemática? Y sus opciones de respuesta son A. Mayor educación hacia estos sectores. B. Concientización hacia estos sectores. C. Inculcar gustos hacia el deporte. D. Mejorías en el sistema de salud. Los porcentajes obtenidos en cada respuesta fueron los siguientes: A. 50%, B. 10%, C. 13% y D. 27%. En esta pregunta es fácil dar razón de que se complementa con la pregunta anterior, ya que al haber mayor índice de pandillas en el barrio, la solución más viable para los entrevistados es el incremento de la educación en estos sectores. La tercera pregunta dice: ¿cuál considera usted que es el factor que promueve más la violencia? A. Las redes sociales. B. Los amigos. C. La familia. D. El colegio. Y los porcentajes obtenidos para cada respuesta fueron los siguientes: A. 63%, B. 10%, C. 20% y D. 7%. En esta pregunta se puede observar que las dos opciones con los mayores resultados fueron la opción A y la opción B, ya que por el lado de las redes sociales hay muchas páginas sin censura alguna las cuales muestran o promueven actos de violencia, y por el lado de los amigos, los jóvenes de hoy en día se dejan influenciar demasiado por sus amistades.
La siguiente pregunta dice, ¿por qué crees que la desmantelación de pandillas acabaría proporcionalmente la mortalidad infantil en este barrio? A. Porque así habría un menor índice de violencia. B. Por la disminución de la sed de poder. C. Porque de esta manera se reduciría el consumo de sustancias psicoactivas. D. Por la disminución de hurtos en el sector. Los porcentajes para cada respuesta fueron los siguientes: A 53%, B 7%, C 30% y D 10%. En esta respuesta se puede observar que los encuestados consideran que la desmantelación de pandillas contribuirían con la disminución del índice de la violencia, ya que de esta manera los jóvenes ocuparían el tiempo que usan en las pandillas en otras actividades un poco más productivas como el estudio o practicando alguna clase de deporte. También los encuestados consideran que el consumo de sustancias psicoactivas es un factor importante, ya que de esta manera se estarían contrarrestando diferentes problemas como el narcotráfico. La siguiente pregunta dice, ¿qué consecuencia negativa tiene la desmovilización de los grupos al margen de la ley en la ciudad? A. Incremento de las BACRIM. B. Menos democracia. C. Menos servicio de salud. D. Menos empleo. Los porcentajes obtenidos para estas respuestas fueron los siguientes. Para la A fue un 47%, para la B fue un 13%, para la C también fue un 13% y para la D un 27%. En esta pregunta los encuestados optaron por la opción A, ya que es la más coherente y pertinente, pues el incremento de las BACRIM o bandas criminales contribuye demasiado con el aumento de las pandillas, del microtráfico, consumo de estupefacientes, extorsiones, hurtos, etc. También se puede observar que la opción D fue la segunda más optada, porque al desmovilizarse estos grupos al margen de la ley se necesita que el gobierno contribuya dando soluciones con el desempleo. Me encuentro con el egresado de la Universidad ICESI, Juan Sebastián Aristizábal, de 22 años, el cual tiene un título profesional de Economía y Negocios Internacionales. Sebastián, a continuación le voy a realizar una pequeña entrevista que consta de 10 preguntas acerca de la mortalidad infantil en el Valle del Cauca. Es precisamente en el barrio Petecuy. La primera pregunta dice, ¿cree que la violencia intrafamiliar fomenta el aumento de las pandillas? Sí, la violencia intrafamiliar de una u otra manera fomenta el aumento de las pandillas porque ese tipo de problemáticas familiares generan ciertas afectaciones emocionales y psicológicas en los jóvenes, lo cual los lleva a buscar ciertos refugios o ciertas aceptaciones en este tipo de grupos sociales. ¿Cree usted desde su subjetividad que si un joven elige un camino de violencia se debe a la vivencia de esta en algún momento de su historia personal o porque simplemente le nace o por una necesidad? Se pueden presentar los tres casos, ¿no? Porque, por ejemplo, si es un niño que ha sido criado en un ambiente familiar conflictivo, va a tener una inclinación a ser una persona conflictiva. Están los que lo hacen por simple placer, el placer que genera la adrenalina, ¿no? Los de tener conflictos o tener problemas. Y también lo hacen las personas por necesidad. Por ejemplo, vemos las personas de escasos recursos, en ciertas ocasiones lo hacen es por necesidad, que viven en un ambiente hostil o lo hacen por necesidad. ¿Cree usted que un buen manejo en las inversiones del sector educativo podría contribuir a la disminución de pandillas juveniles? Sí, claro que puede contribuir, ya que al haber una mejor educación, los jóvenes ya no entrarían a resolver sus problemas de manera conflictiva, sino que pueden entrar a resolverlos ya de una manera más dialogada, de una manera más pacíficamente.
En estos momentos me encuentro con Angie Franco, ella es administradora de empresas, egresada de la Universidad Javeriana. Angie, en estos momentos te voy a hacer unas preguntas. Primera, ¿cree que la violencia intrafamiliar fomenta el aumento de pandillas? Sebastián, yo considero que la violencia intrafamiliar se aumenta las pandillas en los barrios, más que todo en los barrios vulnerables, puesto que los adolescentes o los niños al ser maltratados en su casa, o no directamente ellos, sino ver el maltrato de sus padres a sus madres o viceversa, o peleas entre sus hermanos, pues prefieren salir a la calle y refugiarse entre su comunidad más cercana, que serían sus amigos, y, y con ello pues se va fomentando el consumo de drogas, de robos, y se forman estos pequeños grupos llamados pandillas. Esto se ve más que todo en los barrios marginados, donde el gobierno ha ido metiendo mano poco a poco, fomentando el arte y la recreación, pero este proyecto todavía está muy flojo, le falta mucho para que estos niños finalmente decidan salirse de las pandillas. ¿Cómo podría el aumento de la inversión del gobierno en estos sectores marginados contribuir a una disminución de la mortalidad infantil? Pienso que el gobierno debe ampliar más la inversión que está haciendo. Ahorita está trabajando con un programa que se llama De Cero a Siempre, y es que busca la educación integral en los niños desde la gestación hasta los 5 años, que son las bases fundamentales que recibe un niño para ser quien es en su futuro. Entonces, este es un proyecto muy interesante al que el gobierno debe seguir invirtiendo dinero para que llegue a cada uno de los barrios marginados. Adicional a ello, invertir más en cada barrio en cultura, educación, y como lo mencionaba anteriormente, debe invertir mucho más en plazas laborales para los adolescentes que están buscando ya empleo y que necesitan el empleo para ayudar en sus casas. Entonces es un conjunto de todo donde el gobierno debe ser más enfático y controlar la sociedad, porque todo es una base piramidal y la mayoría de la sociedad es pobre, los colombianos son pobres. Entonces es allí donde radica el problema. Para acabar con la violencia, el gobierno debe hacer una fuerte inversión en los barrios marginados, en educación, en salud, en trabajo, en arte, cultura y recreación. ¿Cree que si el gobierno fomentara el desarrollo cultural, deportivo y artístico de los jóvenes con talleres, ayudaría a ocupar mejor su tiempo libre? Como te estaba diciendo en la primera pregunta, el gobierno ya está fomentando esto en los barrios marginados. Está haciendo pues talleres, deporte, entonces está haciendo pequeños grupos de escuelas de fútbol gratuitas, talleres de danza, canto, para que los niños se ocupen cuando salgan de estudiar en otras cosas más productivas. Pero yo considero que el gobierno debe tener muy claro que en estos barrios no solo hay niños donde esto les pueda atraer la atención, les puede llamar la atención, sino que hay adolescentes que prefieren hacer dinero porque en sus casas escasea. Entonces es importante que no solo fomenten la cultura y la educación, sino que también creen nuevas plazas de empleo para que los jóvenes lo que aprendan en estos talleres o en estos espacios que el gobierno está haciendo lo puedan aplicar y puedan encontrar oportunidades de trabajo en empresas. El trabajo hoy en día está muy escaso hasta para los profesionales, entonces ahora para un adolescente de estos que no terminó su bachiller, pues va a ser mucho más complicado encontrar un buen trabajo. Por eso estos jóvenes prefieren estar en pandillas donde ganan dinero con el microtráfico, con el robo. Es la forma más fácil que ellos ven para hacer dinero. Entonces esto sí les ocupa el tiempo, pero el gobierno pues también tiene que pensar en otras estrategias para que los niños y los jóvenes salgan de las pandillas en los barrios. Muy buenos días, mi nombre es Laura Aldana, licenciada en Historia de la Universidad del Valle
y asesora de área de ciencias sociales y docente en el Liceo Tacurí en la ciudad de Cali. A continuación vamos a analizar algunos temas relacionados, algunas preguntas relacionadas con los temas de violencia intrafamiliar, violencia entre pandillas y marginación social. Iniciamos con la primera pregunta que está relacionada con la violencia intrafamiliar y el fomento de pandillas. Es importante mencionar que aunque la violencia intrafamiliar sea un aspecto que genere más violencia, no necesariamente es determinante para la creación de pandillas. Es importante que nosotros como sociedad reconozcamos que no en todas las familias que se presenta violencia familiar inmediatamente se va a generar la creación de pandillas. Eso es un elemento aislado. En algunos casos se da, pero no es una generalidad. Respecto a la siguiente pregunta del abandono de un padre de familia hacia un hijo en la probabilidad del consumo de sustancias psicoactivas, es necesario retomar el punto anterior. Cuando se analiza los altos índices de consumo de sustancias psicoactivas, uno de los elementos, no se puede negar, es situaciones en el contexto familiar. Pero también tenemos el otro lado en donde se analiza que en muchos casos hay jóvenes que ingresan al mundo de las drogas y tienen un contexto familiar normal. Entonces, cuando digo que se retoma el punto anterior, es porque todos estos ítems son variables, ¿sí? Puede que se presente, puede que no. Sin lugar a dudas, el abandono de un padre o una madre de familia a sus hijos va a generar situaciones de riesgo, pero los medios educativos, la misma familia como apoyo en la formación de este individuo van a hacer y van a permitir que digamos, deje o aísle el tema de las sustancias psicoactivas. En la siguiente pregunta se indaga sobre el camino de la violencia teniendo en cuenta una necesidad o una formación. Me parece que la formación desde el hogar, desde los padres de familia, que son el primer núcleo de formación y que desafortunadamente en una sociedad como la nuestra se ha dejado esa responsabilidad solo a la parte de la educación, me parece indispensable que la formación que hacen cada una de las familias sea muy puntual, muy ordenada y secuencial para evitar cualquier situación de riesgo. Es posible ver cómo en una sociedad como la nuestra hay una ausencia de normas, hay una ausencia de valores y esto por supuesto va a generar situaciones de riesgo con los jóvenes. Para concluir, la mortalidad infantil en Colombia es una problemática causada por variedad de factores, ya sean de salud o por casos de violencia, aunque en el desarrollo de este trabajo la causa con mayor efecto es la de violencia, puesto que en el barrio Petecuy los actos de flagrancia tienen un índice muy alto, en donde los jóvenes son los principales autores de estos delitos en el momento que se dedican a delinquir, ya sea por la necesidad de un sustento o por el hecho de haber nacido en un entorno de robos y muerte. No obstante, las muertes por causas saludables también levantan un alto índice de mortalidad infantil, puesto que los niños y jóvenes de este sector pasan por variedad de necesidades, que por lo tanto son las que atacan el sistema inmunológico de cada uno de estos niños y jóvenes al no tener un buen sistema de salud. Por lo tanto, este proyecto investigativo llegó a la conclusión de que las principales causas de mortalidad infantil son aquellas que tienen que ver con la violencia entre pandillas y con enfermedades como el cáncer o leucemia. Se puede comparar estos resultados obtenidos en las encuestas con la información proporcionada por Peña y los datos recolectados por la Policía Nacional, los cuales detienen aproximadamente entre 150 y 200 menores de edad cometiendo delitos de flagrancia. Se tienen identificadas aproximadamente 134 pandillas diferentes conformadas por chicos entre 15 o 20 personas.
También comparando los resultados de las encuestas con la información del boletín de prensa se puede llegar a la conclusión de que las enfermedades como el cáncer o leucemia son también una causa principal para la mortalidad infantil. También una posible solución para disminuir los índices de violencia es el aumento de los programas de educación por parte del gobierno y el Ministerio de Educación, pero los datos son alentadores, ya que según cifras del Ministerio de Educación hay aproximadamente 50.000 niños y jóvenes fuera del sistema de educación. También cabe resaltar que se pudieron cumplir los objetivos generales y específicos, en donde principalmente se buscó investigar e indagar sobre las principales causas de mortalidad infantil, las cuales se presentan de diferentes maneras. También se pudo cumplir un objetivo específico, el cual no hablaba de determinar las principales causas de mortalidad infantil con respecto a la salud, en donde las investigaciones arrojaron que las muertes por causa de enfermedades son principal factor, ya que las enfermedades terminales atacan en mayor proporción a estos jóvenes del barrio Petecuy, puesto que el índice de pobreza en estos barrios es alto y también los entes de salud no tienen los suficientes para salvar vidas juveniles, pues enfermedades como el cáncer, la leucemia y diversas enfermedades que pueden atacar el sistema inmunológico son de aspecto tratable, pero no aseguran el fin de estas. Sin embargo, es importante recalcar la importancia de generar la conformación de una alianza mundial, la cual se encargaría de velar por la seguridad de los niños y adolescentes, lo que conllevaría a una disminución proporcional a la mortalidad infantil y que de una manera u otra aseguraría el futuro de la humanidad con una nueva generación de adolescentes sanos, fuertes y aptos para seguir con la especie humana.